Mucha atención. En Colombia hay momentos que marcan la historia, y este puede ser uno de ellos. Mientras muchos hablan, otros atacan, y en medio del ruido político, una figura empieza a incomodar al sistema. ¿Por qué tantos ataques contra Abelardo de la Espriella? ¿Qué hay detrás de esta ofensiva que intenta desacreditarlo? Hoy, en una entrevista sin filtros, Enrique Gómez Martínez rompe el silencio y lanza una advertencia que no deja indiferente a nadie. Habla de poder, de manipulación, de una lucha por el control del país y de un escenario que, según él, podría cambiar el rumbo de Colombia para siempre. Pero también plantea algo más grande, una decisión que ya no es de los políticos, sino de la gente. ¿Estamos frente a más de lo mismo? ¿O ante un punto de quiebre? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una opinión más. Es un mensaje directo que está encendiendo el debate en todo el país. Doctor Enrique, en medio de este proceso electoral en Colombia, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una serie de ataques durísimos en contra del Tigre Abelardo de la Espriella, y uno no se explica a razón de qué, por qué ataques dirigidos contra el Tigre Abelardo de la Espriella, contra ustedes en Salvación Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con los debates que deberían estarse ofreciendo en el país sobre temas fundamentales como la salud, como la seguridad, infraestructura, oposición a este gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué es lo que está pasando? No, los de siempre, los que llevan 30 años entregándole este país a la delincuencia, los que no fueron capaces de hacer una reforma judicial que combatiera la corrupción, los que crecieron el Estado a proporciones bíblicas en cuanto a los impuestos que nos cobra y los dineros que malgasta, pues no quieren entregar sus estructuras de poder y quieren mantener sus privilegios. Y están dispuestos, en mi opinión, a asociarse y a desnaturalizarse en cualquier escenario con tal de mantener esa presencia y ese poder y esa influencia. Y eso, pues es normal. El régimen siempre se defiende a sí mismo, y los mismos que entregaron el plebiscito, con Duque le entregaron el país a los revoltosos y obviamente estuvieron asociados y aplaudieron con la llegada de Petro en sus orígenes, pues hoy insisten y reclaman en que deben ser una opción. Y pues como no tienen el favor ni le envían un mensaje de confianza a la ciudadanía, pues acuden a estos debates estériles. Aquí el problema, pues de fondo, es que Iván Cepeda está en lo mismo de Petro, en seguir dividiendo el país, en incendiar el país, a llevar la minga a todos los lugares de Colombia, a llevarla para destruir Antioquia, a destruir Bogotá, a impedir que nuestros hijos se eduquen con tal de imponer por la fuerza a Iván Cepeda como sucesor de Petro en el gobierno. Entonces, pues a palabras necias, a intereses oscuros, pues oídos sordos. Aquí lo que hay es que, como bien lo reseñaba el doctor Fernando en su nota editorial, movilizarnos para lograr un triunfo, una unión verdadera alrededor de quienes traen desde el sector privado un espíritu renovado de transformación nacional, para por fin hacer realidad el sueño de un país que todo lo tiene a su alcance, pero nunca logra nada distinto que excusas de sus burócratas y de los políticos compromisarios. Entonces, pues esos ataques vienen de la debilidad de Mar. Algo está pasando en Colombia, y no todos quieren que lo entiendas. En medio del ruido político, los ataques y las narrativas cruzadas, hay un nombre que cada vez incomoda más: Abelardo de la Espriella. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tantos señalamientos en su contra? ¿Qué intereses se están moviendo detrás de todo esto? En esta entrevista, Enrique Gómez Martínez rompe el silencio y lanza declaraciones que no pasan desapercibidas. Habla de poder, de estructuras que no quieren soltar el control, y de un país que, según él, se enfrenta a una decisión histórica. No se trata solo de política, se trata del rumbo de toda una nación. Aquí no hay puntos medios. O se sigue igual, o todo cambia. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es una opinión más, es una advertencia. Lo que pasa si elegimos a Cepeda, de Colombia no queda nada. Pero con un problema, ¿para dónde nos vamos? No, Fernando, pero entre los que nos escuchan nadie va a votar por Cepeda. Lo que necesitamos es que quienes nos escuchen se activen. No oigan esos cantos de sirena de quienes han perdido el decoro y la coherencia. Porque es que los rivales que dividen el voto tienen que enfrentar una situación terrible. O nos han mentido toda la vida sobre sus convicciones, o están dispuestos a transar sus convicciones con tal de asegurar, no el triunfo, sino alguna capacidad de negociar sus apoyos en segunda vuelta.
quien entiende la realidad del país y el futuro de Colombia de esa manera, pues no es confiable. Y Abelardo de la Espriella es un hombre convencido. Yo soy un hombre convencido. José Manuel Restrepo, somos personas convencidas no solo en el retorno de la seguridad, en la protección, como usted bien lo señalaba, de la economía de mercado, de las libertades individuales, de la libertad de culto, de la defensa a ultranza de los derechos de nuestros niños. Con nuestros niños no se metan, con la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, como lo expresó en su momento en la Constitución el doctor Álvaro Gómez Hurtado, y obviamente de un Estado pequeño, menos corrupto, y donde se persiga con mano de hierro y determinación total al crimen y a la corrupción. Quienes consideramos y estamos convencidos de que Abelardo es el fiel reflejo de eso, debemos declarar nuestra intención de voto hacia allá, multiplicarnos en todos los dudosos, porque durante años los hábitos de seguir ciertos liderazgos pues se han formado en una gran porción de la población pública porque por el que diga el uno o por el que diga el otro. Y hay cierta persona que ha dicho y nos ha llevado pues a Santos, y nos ha llevado a Santos II, y nos llevó a Duque, y finalmente en su inacción y en su inoperancia y en su transacción nos llevaron a Petro. Y hoy nos dicen que hay que aliarnos con Santos. Y nos dicen que hay que aliarnos con el progresismo, por ejemplo, que hace imposible hoy que haya una política criminal exitosa en el país. Ayer con sorpresa, amigos, estuve oyendo largas horas al alcalde de la ciudad dando excusas diciendo que el sistema había fallado. No, falló el progresismo socialdemócrata que él encarna y muchos otros en esa coalición de centro encarnan, que amarraron de manos a la fuerza pública y se inventaron un garantismo judicial que antepone los intereses del victimario, del criminal, del terrorista, del reclutador de menores, del asesino, del extorsionador, los antepusieron a los intereses y derechos y garantías de las víctimas. Y hoy el espectáculo patético de cómo se desconoce la reincidencia como factor de agravación punitiva, el carrusel de las capturas en flagrancia, pues tiene azotada a la población de la ciudad de Bogotá, y el progresismo se para y dice, ay, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hicimos mal? El sistema está fallando, ellos nunca van a asumir su responsabilidad. Eso era un cambio en la visión y el rol del Estado, y el único que encarna ese cambio de manera contundente, determinada, decidida, abierta, expresa, y obviamente con firmeza es Abelardo de la Espriella. La ciudadanía tiene que dejar de lado otras opciones del pasado, tiene que dejar de lado a los de siempre y concentrarse en el futuro, en la renovación. Y así estoy seguro de que no llegará la pesadilla marxista a nuestro país, y el triunfo en primera vuelta es cada vez más una posibilidad próxima. La radicalización del pacto histórico, la radicalización de Iván Cepeda, son la gran oportunidad de unirnos alrededor de un perfil decidido como el del Tigre Abelardo de la Espriella, de un gran equipo como el que conforma con José Manuel Restrepo, y obviamente sacar adelante ese sueño de país milagro que creo que sigue siendo posible, pero debe hacerse con otras personas, con otro enfoque y con el enfoque de quienes han tenido éxito y proyección en el sector privado, porque quienes lo han venido intentando durante ya varias décadas, pues han demostrado no solo que fracasan, sino que terminan comprometiéndose con la impunidad en la corrupción, comprometidos con la impunidad en la politiquería y obviamente en la impunidad con las FARC. Porque de alguna parte vino la JEP. Ahora parece que nadie responde por eso. Nadie responde por la decadencia brutal del sistema de justicia en nuestro país, y nadie nos responde por haber caminado, financiado y nutrido a esa politiquería corrupta. Yo creo que es hora de una renovación profunda, y esa renovación está al alcance de nuestras manos. Quienes nos escuchan tienen que ser activos, proactivos, difusores en sus redes, en el WhatsApp. Esa es la salida. No convencernos entre nosotros mismos, sino convencer afuera, convencer en los dudosos, convencer en los indiferentes, en los indecisos, en los escépticos y aquellos que han perdido la esperanza en el sistema democrático, que no son de izquierda. Son curiosamente el grueso de los indecisos, son personas que creen en la economía de mercado, valoran su independencia y valoran los valores tradicionales de nuestra sociedad. Entonces tenemos que ser activos, concentrarnos en el objetivo, y el objetivo es el triunfo de Abelardo el 31 de mayo. En Colombia algo se está moviendo. Y no es casualidad. En medio del caos político, los ataques constantes y las narrativas que dominan la opinión pública, un hombre ha empezado a incomodar a muchos. Abelardo de la Espriella. Pero la pregunta clave no es quién es. La verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos ataques dirigidos hacia él? ¿Por qué el foco mediático parece concentrarse en desacreditar su figura? ¿Qué intereses se están viendo amenazados? En esta entrevista, Enrique Gómez Martínez decide hablar sin filtros, y lo que dice no es menor. Habla de estructuras de poder que, según él, llevan décadas controlando el país, de una clase política que no quiere soltar sus privilegios, y de una estrategia que busca confundir a la ciudadanía. Pero esto va más allá de nombres propios.
Aquí se está librando una disputa mucho más profunda, una lucha entre dos visiones de país, dos caminos completamente distintos, dos futuros posibles. De un lado, la continuidad de un modelo que muchos cuestionan. Del otro, una propuesta que promete romper con lo tradicional. Y en medio de todo, estás tú. Porque esta no es solo una discusión entre políticos, es una decisión que impacta directamente tu vida, tu seguridad, tu economía y tu futuro. Lo que estás a punto de ver no es una simple entrevista, es una advertencia, un llamado y quizá el reflejo de lo que viene para Colombia. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar la forma en la que ves todo lo que está pasando. Tenemos que creer que es posible dejar las dudas atrás, la desinformación, dejar los discursos de los dueños de la heredad, de esos que se sienten todavía dueños de los espacios públicos, dueños de las curules, dueños del establecimiento. Ese establecimiento tuvo muchísimas oportunidades de acabar con la corrupción, la violencia y la guerrilla, y no lo pudieron hacer, no lo quisieron hacer. Y esa gran duda, hoy nos vemos con figuras que hemos seguido y admirado, que hoy nos dicen, pues, que de pronto sí, que de pronto el marxismo es como bueno y que pues que sí, que lo de la JEP hay que dejarlo y que de pronto pues sí, que el aborto sí y que la manipulación de nuestros niños con la ideología de género pues que es hasta sí y que venga, caminamos todos con vaya hacia el progresismo socialdemócrata que ha fracasado. Yo creo que es hora de un cambio, creo que hay una alternativa rotunda, seria, exitosa en su formato de campaña y con una garantía de idoneidad en el ejercicio del poder que es Abelardo de la Espriella. Dejemos de dudar, concentrémonos en difundir y que contra cada colombiano a que le demos a conocer a Abelardo de la Espriella sus programas y su compromiso con la seguridad y el retorno de los valores, vamos a ir aumentando esa cauda de manera sustantiva de aquí al 31 de mayo y no habrá minga. No habrá mal gasto de nuestros recursos públicos o abuso de los medios de prensa públicos, no habrá prensa del establecimiento, esa que solo promueve el progresismo que nos disuada precisamente y nos aleje del objetivo que es el triunfo del 31 de mayo. Mi mensaje es de esperanza, mi mensaje es de unión, mi mensaje es de dejar atrás los del pasado, ya tuvieron suficiente, tuvieron el micrófono décadas y cometieron errores gravosísimos para el presente del país. Nos llevaron a la paz de Santos, nos llevaron a deslegitimar la acción de la defensa de la democracia que durante más de 60 años nuestra fuerza pública y la sociedad toda hizo contra el peligro marxista, guerrillero, terrorista y subversivo. Y hoy le estamos saliendo a deber y todavía le salimos a deber precisamente a los secuestradores, asesinos de policías y soldados y sembradores de coca y minas quebrapata, en una inversión de valores que debe ponernos el signo de interrogación sobre esas personas, porque para quienes votamos no en el plebiscito sigue siendo inexplicable que hoy les sigamos saliendo a deber a los guerrilleros y a la izquierda colombiana. Yo eso sigo rechazándolo y creo que quienes fueron capaces de dar esa voltereta y que hoy están dando la voltereta en pro de la agenda de género, en pro del aumento del aborto, en pro de la destrucción de la familia, pues son capaces de cualquier voltereta, no son confiables. No podemos seguir confiando en ellos, es hora de la renovación, del cambio de equipos, y eso es lo que representa Salvación Nacional, la lista del Tigre y Abelardo de la Espriella. No dudar más, trabajar sí. Esto no se gana sino trabajando, Fernando, porque enfrente el enemigo está decidido a dividir, a destruir, a mal usar los recursos públicos con tal de mantenerse en el poder, entre otras cosas porque saben que en el gobierno de Abelardo de la Espriella van a responder por los hechos terribles de corrupción, por los delitos de lesa humanidad consistentes en la destrucción del sistema de salud y por la entrega de las capacidades ofensivas y el territorio a las mafias y a las guerrillas en todo el país. Responderán en el gobierno y habrá justicia en contra de estos desaprensivos del gobierno de Gustavo Petro y de Gustavo Petro. Y la gente está trabajando. Usted La gente tiene que trabajar y multiplicarse. Yo quiero que todos los que nos escuchan cojan ese WhatsApp y lo calienten con mensajes de positivismo, de triunfo, de unión alrededor de Abelardo de la Espriella. Fuimos a Cali y nos metimos en la boca del lobo del petrismo, en donde esa corriente ideológica desgraciadamente todavía tiene asiento con un mensaje de unión. Allí donde inició la disolución de Colombia, allí donde empezó esa enorme campaña de división que usted refería, de división étnica, de división territorial, de división en la visión de la economía, allí vamos a lograr la unión y vamos a convencer al suficiente número de habitantes del suroccidente que están mamados de la violencia,
de la corrupción, de la inoperancia del gobierno de Gustavo Petro, para que con ese capital político podamos lograr el triunfo en la primera vuelta. Ese es el resultado simbólico de inscribir la candidatura en Cali. Por primera vez un candidato a la presidencia se inscribe precisamente por fuera de los centros de poder, en un acierto, un mensaje de descentralización, en un mensaje de discusión dialéctica precisamente en esa gran zona del país tan productiva, tan rica, que regula la puerta de salida al Pacífico a través del puerto de Buenaventura y que ha sido sometida durante décadas al atraso, la corrupción y la entrega del territorio al narcotráfico y a la guerrilla. Y después de escuchar todo esto, la pregunta ya no es qué está pasando en Colombia. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque aquí no estamos frente a una simple discusión política. Estamos frente a un punto de quiebre. Lo que se ha dicho en esta entrevista no es menor. No son opiniones aisladas. Es una advertencia clara sobre el rumbo que puede tomar el país si seguimos en la inercia, si seguimos creyendo en los mismos discursos, en las mismas promesas, en los mismos de siempre. Hoy queda claro que hay dos visiones enfrentadas, dos caminos completamente distintos. Por un lado, un modelo que, según sus críticos, ha traído más división, más incertidumbre, más inseguridad y más dudas sobre el futuro. Un modelo que ha generado desconfianza en muchos sectores, que ha polarizado a la sociedad y que ha puesto en debate temas fundamentales como la economía, la educación y la institucionalidad. Y por el otro lado, surge una propuesta que se presenta como ruptura, como cambio, como una alternativa que promete recuperar el orden, fortalecer la seguridad, reactivar la economía y devolverle al ciudadano la confianza en el país. Pero más allá de nombres como Abelardo de la Espriella o voces como Enrique Gómez Martínez, esto no se trata de personas, se trata de decisiones. Se trata de entender que cada elección, cada voto, cada postura que asumimos tiene consecuencias reales. Consecuencias que no se ven solo en titulares, sino en el día a día, en la seguridad de nuestras calles, en las oportunidades de nuestros hijos, en la estabilidad de nuestros negocios, en la tranquilidad de nuestras familias. Porque la historia ya nos ha mostrado algo. Los países no cambian por casualidad. Cambian cuando la gente decide actuar. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque no basta con indignarse. No basta con opinar. No basta con ver este video y seguir con la rutina. Si algo deja claro esta conversación, es que el momento exige algo más. Exige conciencia. Exige criterio. Pero sobre todo, exige acción. Acción para informarse. Acción para cuestionar. Acción para no dejarse llevar por narrativas sin analizar. Acción para hablar con otros, para debatir, para incomodar, para despertar. Porque hay millones de personas allá afuera que aún no tienen una posición clara, que están indecisas, que están cansadas, que dejaron de creer, y justamente ahí es donde se define el futuro de un país. En los indecisos, en los que dudan, en los que aún no despiertan, y tú puedes hacer la diferencia. Sí, tú, no como espectador, sino como protagonista. Comparte esta información. Llévala a tus grupos, a tus conversaciones, a tu entorno. Cuestiona, pregunta, genera debate. No te quedes callado, porque el silencio también decide. Y cuando llegue el momento, decide con conciencia, porque Colombia no se define en los discursos, se define en las decisiones de su gente. Y esta vez, la decisión es tuya.